La llaman el enemigo silencioso, porque muchas veces no da síntomas, pero puede poner en riesgo nuestro corazón, cerebro y riñones. En Uruguay, 1 de cada 3 personas es hipertensa. Fumar, no tener una buena condición física y una mala alimentación ayudan a esta enfermedad. Hoy en Por Más Salud, hipertensión. Vamos a hablar hoy de presión arterial, que es un tema que todos escuchamos muchísimo del tema. Tengo la presión alta, te mediste la presión, cuánta presión tenés. Entonces, bueno, vamos a tratar de conocer un poquito más a fondo de qué se trata esto y cuáles son los valores reales, no los mitos, y un poquito todo sobre este tema de la presión arterial. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y comencemos por lo primero, ¿de qué se trata? ¿Qué es la presión arterial? ¿Cómo la podemos definir fácil para que todos entendamos? Bueno, fácil primero, más que nada, entenderla como una enfermedad en sí, ¿no? Porque mucho está como que uno le pregunta a los pacientes, ¿tenés una enfermedad? Y te dicen no, y te cuentan que toman medicación para la presión. Entonces, sí tenerla en cuenta como una enfermedad en sí. De hecho, es la principal causa, es el principal factor cardiovascular de riesgo para enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales también. Entonces, es una de las principales en el mundo, y acá en Uruguay está en un porcentaje cercano al 40% de la población, si un 37% son hipertensos. O sea, 1 de cada 3 1 de cada 3 es hipertenso, y el tema es que muchos de ellos no lo saben, ¿no? Claro, por eso se le dice la enfermedad silenciosa, Totalmente. ¿verdad? Es silenciosa porque va haciendo daño a través de los años cuando no tenemos síntomas, y después de décadas el daño que hizo ya es irreversible, ¿no? Entonces eso es muy importante y estamos haciendo mucho hincapié ahora en agarrarlo bien desde el inicio de la enfermedad. No hay que subestimar nada, no hay que subestimar ningún valor. ¿Es heredable? ¿Cómo uno de repente empieza a tener presión arterial alta? O sea, ¿a qué se debe? Claro, ahí tenemos factores. La hipertensión arterial es multifactorial. Nunca se lo vamos a poder adjudicar a una sola causa, excepto en realidad tenemos sí causas de hipertensiones secundarias a algunas patologías, pero son las menos frecuentes. Y la principal es la hipertensión esencial, que sí responde a múltiples factores. Tenemos los modificables y los no. Entonces, la herencia sí es un factor que en la mayoría están presentes en nuestros padres. Alguno de los dos puede haber sido hipertenso. Y la edad, no podemos modificar nuestra edad, ¿no? Y va aumentando exponencialmente el riesgo de ser hipertenso a medida que vamos creciendo, y mucho más después de los 60 años. Y los hábitos, ¿no? Por ejemplo, que hoy está tan de moda el tema de los hábitos saludables. No es de moda, ¿no? Se comprueba de que teniendo hábitos saludables uno puede minimizar estas patologías. En este caso también. Claro, son los modificables, ¿sí? Dentro de los que ahí tenemos como unas 4 S, que está bueno, porque el sedentarismo, el estrés, el sobrepeso, la obesidad, ¿sí? Y la sal, el consumo, ¿no? Que no es con 0 sal, porque si no a veces tiene que ser con bajo contenido de sodio en las comidas. Y el principal y muy importante, el tabaquismo, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos todos esos factores modificables, incluso muchas veces podemos llevarla a un rango en el que podamos disminuir la medicación o incluso probar un tiempo sin medicación cuando tenemos todo eso muy bien. Cada factor pesa diferente en todos los pacientes, ¿no? Algunos tienen una carga genética muy importante, pero siempre es muy importante, y es lo que todos los días en el consultorio les hago hincapié, de mejorar todos esos factores modificables, ¿no? ¿Cuándo debo tomarme la presión? En cada consulta al médico, 1 vez al año. Estamos hablando de personas normales, que no tienen de momento hipertensión. O sea, ¿cómo es el control? Bueno, lo ideal es que sí siempre haya una primera aproximación en un consultorio de medicina general, cuando uno capaz va a hacerse un chequeo, no estrictamente con el cardiólogo, ¿no? En medicina general, en alguna enfermería, en algo, tomarnos la presión. Aparte, para el carnet de salud, para muchas situaciones te piden la presión, te piden esos datos. Claro. Entonces, cuando uno es en general sano, que no tiene ninguno de estos factores, por ejemplo, ni siquiera que fumen, porque ya fumando tendríamos que hacer, aunque tengan 30 años, pero fuman. Entonces te dicen, no, soy súper sano, deportista, todo bárbaro, colesterol bien, fuma. Entonces no viene mal una vez, ¿sí? Cada tantos meses o en estos controles, tomarse la presión.
Y de vuelta, no subestimar, porque de repente sale, no, me dio 14, pero yo vine apurado y me senté y no. Bueno, ya que Eso, hablaste de 14, claro, ¿cuáles son esos valores claro. límite a los que tenemos que prestar Eso, atención? la definición, ¿no? De acuerdo a las guías que se siguen en este país, que son las europeas, porque las norteamericanas son diferentes, pero nosotros nos manejamos con un límite de 140 de la máxima, la sistólica, y 90 de la mínima o la diastólica. Tiene que estar por debajo de ese límite, ¿sí? 135-85 es normal. Después, bueno, a veces ya depende del médico, ajustes asociados a ciertas patologías. Si tengo 14,9, ¿está Ajá. mal? Está mal. A ver. No, por eso es importante tener claro, porque Claro. 14,9 estoy bien. No, ya Tal cual. está mal, ya estamos en el Estás límite como en una superior. prehipertensión, claro. Hay que abrir los ojos. Hay que decir, bueno, a ver, tenés 14,9, hagamos los controles como debemos hacerlos. Entonces, ahí se pide un monitoreo de presión en la casa, de que nos traigan varias tomas de varios días en diferentes horarios. Porque puede dar un día y el resto Tal cual. que dé distinto valor. Eso Tal es cual. común Con también. una sola toma Eso no no se vamos a puede. definir a nadie, ¿sí? Ya con 3 tomas o más definimos. Pero un 14,9 aislado es para abrir los ojos y no decir, no, eso lo tengo siempre y no pasa nada. No, pasa. Porque cuando pasa, pasaron muchos años y no podemos hacer nada para mejorar. Yo le quiero preguntar a Guillermo, que bueno, está acá porque va a dar su testimonio, o sea que ya parto de la base que sos hipertenso, Guillermo. Sí. ¿Cómo te enteraste que sos hipertenso? O sea, ¿te dio de casualidad una vez que te tomaste la presión un valor alto? ¿Sospechabas? ¿Ni te lo imaginabas? En primer lugar, lo que dijo recién la doctora con respecto al tema de la herencia, ¿no? Mi padre y mi madre eran hipertensos, ¿no? Y mi padre se murió muy joven de un infarto y bueno, o sea, yo tenía ese antecedente. Y siendo joven, hacía deportes y todo, y era como que tenía una especie de taquicardia, y un día voy a ver a un cardiólogo, pero justamente ella recién dijo algo, cuando uno llega apurado, que se cree que es el tema del apuro. Y yo encima, la consulta tenía que viajar por una ruta un poquito estresante, digamos, y llego y tenía más de 15 y más de 10. Y el cardiólogo, que incluso era medio conocido mío, me dice, vos sos un paciente cardíaco. Y vos, no, yo no, vine cansado, vine tenía apurado. 30 y pico de años, dije, no, estás equivocado. Y así seguí hasta los 50 años. O sea, no le diste bolilla, no le di como bolilla, decimos acá. no le di bolilla. Y cuando cumplí 50 años dije, bueno, es un número para hacerme un chequeo bien hecho. Y fui a un instituto que no conocía a nadie, me dieron todas las órdenes, hago todos los estudios, y el cardiólogo con todos los estudios me dice, vos estás vivo porque no tenés sobrepeso y no fumás. ¿Querés seguir viviendo? Me dijo. Y bueno, le digo, Fuerte. si hay algo... ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? Y bueno, que tenía unos cuantos deberes para hacer que no había hecho, ¿no? Había que recuperar el tiempo. Y, porque sí eras deportista, eso sí, siempre claro. fuiste de cuidarte. Sí, me dijo, tenés la aorta dilatada, tenés el corazón agrandado por deportista. Era medio... No tuve ningún síntoma hasta ese momento, era el que lo tenía que hacer, ¿no? Y bueno, de ahí en más empecé sacándole la sal a todo, y bueno, que es bastante aburrido, pero bueno, lo tuve que hacer. Y después me empecé a relajar hasta que hace 2 años más o menos, ya estando acá, fui a hacer una consulta con la doctora, que no la conocía, y bueno. Otra vez empezamos de nuevo, Claro. cuando el valor, y cuando te cuenta Guillermo todo la perdió, y decís, no te puedo creer. Pasa que después de muchos años de consultorio uno va oliendo, ¿no? Ahí apenas el paciente se sienta, pasó que, claro, lo que cuenta él es lo que pasa todo el tiempo. Están medicados y se suben a una balsa. No me lleva, entonces no me controlo más, porque, ¿qué es? Ya estoy medicado. Claro, porque Debo estar bien. una vez que detectan que sí, efectivamente tenés hipertensión, o sea, esos valores más altos de 14,9, se empieza a medicar. Se empieza a medicar. Él estaba medicado cuando yo lo conozco, pero ¿qué pasa? Claro, no, estoy medicado, debo estar bien. Entonces no se controlan más, no se toman la presión.
Ojo, acá también hay algo de decirles, no se deben tomar la presión todos los días, porque eso ya roza lo fanático y hace mal a la cabeza, estar pendiente del tensiómetro. Eso no, les pido que no se tomen la presión todos los días. Claro, porque te hago un paréntesis, hoy es muy fácil tomarse la presión. Antes tenías que Totalmente. realmente un médico o un especialista con el estetoscopio, ¿no? Y bueno, y todos los Hoy la aparatos. mayoría de los pacientes tienen un tensiómetro o el vecino o un familiar que se los presta, se los da, entonces todo el mundo tiene fácil acceso y están con el tensiómetro todos los días puestos, me traen listas así, entonces digo, no, un límite entre eso y lo mucho. Pero bueno, entonces claro, él no se controlaba más hasta que empezó con algunos síntomas, ¿no? Le dolía la nuca. Sí, Ah, porque sí, como una sensación, una especie de dolor en la nuca, una molestia. Y bueno, ahí fue donde... Claro, pero yo digo, como si ya llegaste a tener algún tipo de síntomas, estamos en el Hipertenso. horno, porque me decía recién que no tiene síntomas, entonces cuando realmente aparecen los síntomas es una situación bastante Sí, más grave, en ¿o realidad. No, no es que, o sea, él se ve que algún momento la tuvo controlada. Él no lo sabe porque todo ese tiempo no se la controlaba, sintiéndose bien, obviamente. Los pacientes se sienten bien y no se controlan. La realidad es que la mayoría de las veces que acuden es cuando empiezan a sentirse mal. Y la hipertensión en general es silenciosa, pero sí tiene ciertos síntomas, algunos medios inespecíficos, entonces los pacientes de vuelta subestiman. Porque bueno, el dolor de nuca es un clásico, ¿no? Cuando les duele bastante acá o sienten una presión, y habitualmente eso sí es con una, no es con que estén muy altas, con un 110 de diastólica les puede doler la nuca, según el paciente. Pero bueno, cefaleas en general, a veces es solo una sensación de nerviosismo que te dicen, como si estuvieran nerviosos sin estar nerviosos, están súper hipertensos porque se dan cuenta cuando se les baja. Entonces hay ciertos síntomas inespecíficos, aunque en general no da síntomas, ¿no? Entonces, bueno, ahí los dolores, si se empezó a controlar, vio que estaba hipertenso a pesar de tomar, ya tomabas 2 o 3 drogas en ese momento. Sí, ¿no? sí. Claro, claro. Entonces un hipertenso severo. ¿Qué podemos hacer, no? Porque es difícil controlar, porque recién te preguntaba fuera de las cámaras, ¿esto es para toda la vida o esto es reversible? Y en general es para toda la vida. Sí, como te decía, excepto casos muy puntuales que pueden responder secundariamente a ciertas patologías. O me ha pasado tener pacientes obesos mórbidos que bajan 40, 50 kilos y dejan de ser hipertensos, ¿sí? Pero son casos más puntuales. Como siempre en esto de lo multifactorial está la herencia que pesa un montón, entonces no podemos cambiar esas cosas y no podemos cambiar la edad, ¿no? Y en el medio tuyo creo que pasaste los 60, llegaste, entonces todo eso se va modificando y ahí va en la dinámica de la enfermedad. Pero sí puede ser controlable, o sea, Por supuesto. que es lo que vamos a empezar a contarles ahora a todos los supuesto. televidentes, porque la idea es que, bueno, como decías, 1 de cada 3 es hipertenso en este país. O sea que sí se puede vivir con hipertensión controlada y tener una muy buena calidad de vida. Completamente. Espero que sea ese tu caso hoy. Sí, sí, totalmente, totalmente. Claro, la idea es que el paciente se mantenga activo, que pueda hacer actividad física y todo, o sea, va a poder tener una vida completamente normal. Y lo mejor dentro de todo eso es tener las presiones controladas. Con una presión controlada, vos podés tener una vida completamente normal. Si no, ya tenés que empezar a decirle, y no, hipertenso no te conviene salir a correr. No puedes salir a correr arrancando con hipertensión porque se te va a subir demasiado. Entonces empezás con las restricciones. ¿Cada cuánto te tomas la presión hoy en día? Y ahora es medio variable, por ejemplo, yo sé que en verano me la tengo que tomar menos porque ya de por sí tiende a bajar, digamos, ¿no? Y en invierno sí, ya me la tomo más, o cuando, y sí, me la tomo ocasionalmente, pero cuando empezamos, bueno, ahí me compré un tensiómetro digital, que es mucho mejor el tensiómetro digital que el otro. Ahora lo vamos a contar eso también. Claro, porque yo antes me tomaba con el otro hasta que me aburrí, porque o no andaba, o no sabía si andaba o no andaba, o si estaba bien calibrado o no estaba bien calibrado. Entonces fue una de las razones, es una excusa también, ¿no? Pero ahora es mucho más fácil. Claro, Ahora es mucho más te lo fácil. pones. Lo ponés, apretás el botoncito y esperás. Yo no- Sí, lo que yo les pido cuando me van a venir a ver, ya a los conocidos, a los pacientes que le hago el seguimiento,
que unos días antes de verme, o sea, que no se la controlen muy seguido, excepto que tengan síntomas, pero que unos días antes de verme, 3, 4 días, sí se la tomen varias veces y me traigan el registro. Entonces ahí es una buena oportunidad para que se despeguen un poquito del tensiómetro mientras no nos vemos, para que no sea una cosa de que estén todo el tiempo ahí. ¿Por qué decimos que hoy en día el digital es mejor, por ejemplo? Que eso está bueno contarlo. Bueno, eso está bueno. Eso ya está indicado, o sea, en los congresos lo hablamos y está ya la normativa de que en realidad todos deberíamos manejarnos con el tensiómetro digital, que es muy confiable, como para desmitificar un poco, porque si no todo el mundo piensa que no sirven o que como son chinos, que no sirven, como cuando o que van arrancó, mal. me imagino que quizás era más desconfianza, pero hoy en día la tecnología avanza, me imagino. En realidad, los claro, que se venden hoy deben ser están muy exactos. validados y ya no es una marca como era al principio, capaz la más confiable. Hoy están todos validados, sirven completamente. Y es más, desconfiamos un poquito más de los otros porque, como decía Guillermo, se descalibran más fácilmente, uno no les está haciendo controles periódicos. En las instituciones sí, pero de repente el tensiómetro que tenemos en casa hace años no lo calibramos nunca y nos tomamos con ese, inflando, tratando de escuchar, y eso en realidad también lleva una práctica. Así que el digital es muy confiable y en realidad lo que se recomienda, según las guías, es, si uno tiene el momento para hacerlo, tomar 3 veces consecutivas, ¿no? En el mismo momento, con un minutito de diferencia o nada, y de esas 3 tomas hacer un promedio. Esa realmente es la presión exacta de ese la que momento. debería Y computar. súper confiable, claro, y Bien. súper confiable. ¿Qué podemos hacer entonces una vez que nos detectan que tenemos hipertensión? ¿En qué cambió? Vamos a arrancar a que me cuentes tu experiencia. ¿En qué cambió tu vida una vez que decidiste, bueno, soy hipertenso, no la primera vez que no le diste bolilla, pero después cuando dijiste, bueno, sí, acá tengo que hacer algo? ¿Qué cambiaste? Y, o sea, por un lado es la decisión y por otro lado tenés la tranquilidad que ya sabés que estás... yo tengo antecedentes ya en mi familia, entonces el hecho de saber que estás con una presión controlada te ayuda mucho. O sea, y después saber que es un tema que hay que atenderlo todo el tiempo, en las comidas, Eso te en voy a las decir, en tu actividades. vida día a día, Sí. ¿qué son los cambios que tuviste que hacer como para mantener la presión estable? No, fundamentalmente en mi caso fue la medicación. O sea, una vez que se ajustó la medicación, ya el resto lo seguía haciendo. O sea, trato de hacer un poquito más de deporte, andar en bicicleta, caminar un poquito más. ¿Comes cuidarme sin sal? ¿Comes sin sal? Como sin sal. Bastante sin sal. O sea, un asado que hago yo es sin sal. O sea, Lo mejor es que todo el mundo se lo come y ni se entera, ¿no? Claro. No, hoy en día le ponemos la sal a todo en exceso. Es como, no sé por qué, ¿no? Porque ya el paladar, Sí, más sal no sirve y sin embargo... Yo me convencí pensando que es como que uno lo que quiere comer es sal. O sea, le está buscando el gusto a la sal, ¿no? Entonces cuando no la tenés te falta. Y sí, hay que adaptarse de a poquito para... Sí. En mi Para caso, volver a los tuve que hacerlo sabores así. naturales de los alimentos. Ya no sabemos cómo es el sabor natural de un alimento de tanta sal que le ponemos. Aparte de lo que yo le explico también es que en realidad especias pueden usar, las puras, ¿no? No los polvitos que te vienen para saborizar porque eso trae mucha sal. Pero lo que sea cualquier especia, como para darle gusto a las comidas, sin sal, está todo habilitado. O sea, todas las especias que quieran, natural así, todo. ¿Y qué pasa? Pero te controlas mucho con la comida. Por ejemplo, con la sal me acostumbré. Yo puedo No, comer sin sal. pero hay muchos No la alimentos extraño para nada. que ya vienen con sal incorporada, ¿no? Por ejemplo, embutidos. No comes más de ese tipo de alimentos, snacks. Sí, como. Yo hago vida normal. O sea, lo que no agrego sal. Antes, cuando era joven, antes de probar, le ponía sal a las cosas, ¿no? O si no estaba el salero en la mesa, era como que faltaba algo, ¿no? Ahora hace años que ya no existe más la sal agregada. Más el deporte. Más el deporte, el tema del estrés también es importante. ¿Cómo controlas el estrés ahí? Y yo ya estoy un poco a esta altura de mi vida más tranquilo, ya tengo la actividad laboral, está reducida a la mínima expresión, entonces es más fácil, ¿no? Es más difícil cuando uno cuando es más joven, que está en plena actividad y que, bueno, que tiene tendencia a estresarse.
ahí seguramente es más complicado, ¿no? Esas serían las recomendaciones, un poco la alimentación, el Claro. ejercicio, el bajar el estrés. Él no fuma y está en peso, que es muy importante el sobrepeso. Ya tenemos que ir cerrando un poco, me encantaría seguir hablando. No hablamos de la parte específicamente bien técnica de esto, tampoco es el objetivo del día de hoy, ¿no? De lo que es la presión sistólica, diastólica. Bueno, ese tema quedará pendiente porque me interesa más ir a los mitos. Está bueno. Es increíble la gente lo que dice con respecto a la presión, ¿no? A mí me sube la presión cuando me baja o, uy, estoy cansada, tengo que tener la presión baja, por ejemplo. Claro. Como que lo confunden con el ¿cómo se dice? El pulso. A veces, Sí, ¿no? también. Se confunde con muchas Como cosas. que tengo el pulso bajo, tengo la presión baja, Sí, no sé, es como un se mix. confunde, se confunde. Bueno, hay como unos puntos muy clásicos en el consultorio de todos los días. Está bueno desmitificar algunas cosas para que también se lo vayan contando. Por ejemplo, que se le van a juntar las presiones. No se juntan las presiones. Nunca se juntan. Nunca se juntan. Yo puedo tener 11 de máxima y 9 de mínima. 110/90 y está, ¿sí? Y eso no significa que se vayan a juntar ni que el paciente le vaya a pasar nada grave. Está bien, porque hay que estamos controlar. dentro de- Esa mínima está evidentemente alta y la máxima está baja, pero eso no es que se vayan a juntar. Nunca se van a juntar. Tienen mecanismos de producción diferentes, la sistólica, la diastólica, y las manejamos también, entonces nunca se van a juntar. Otra es muy bueno cuando los pacientes están hipertensos, por ejemplo, pero una hipertensión leve, 150/90, y te dicen, no, doctora, pero yo toda la vida tuve esta presión y es la normal mía. No. Claro, es importante. Ya más de No. 140/90, sos hipertenso. Tal Está cual. buenísima esa definición, que quede clara. Es que tiene que quedar claro, porque entonces yo ahí tengo que luchar contra, de repente, los últimos 30 años que el paciente pensó que era su normal. Entonces le tengo que explicar, no hay normal, no hay normalidad en el 150. ¿Tá? Entonces sí tener un poco en cuenta esas cosas. La de guardapolvo blanco es una hipertensión, ¿no? Los pacientes que están muy bien en casa y que cuando están con nosotros en consultorio están con la presión alta. Es para tenerla ahí, pero tampoco para subestimarla tanto, como decir, no, se te sube solo acá, y si en casa estás bien, andá y no vuelvas más. No, es una clase de hipertensión y también hay que hacerle un seguimiento y prestarle atención y explicarle al paciente, porque no hay que subestimarla tampoco. Pero bueno, otro de los mitos, lo dulce no sube la presión, ¿sí? Solo lo salado, ¿no? Porque a veces cuando se nos baja la presión nos dan dulce. Nos dan dulce, claro. Y Bueno, eso no sirve para nada. Bueno, para cerrar, ¿qué podemos decir? Un mensaje, bueno, un poco escuchándote, claro, el mensaje es no lo tomen como algo banal, ¿no? Cuando le dicen que tiene presión alta, sino Sí. pónganse las pilas, ¿no? Claro. Hay que atenderlo, hay que cuidarse. Es mejor cuidarse que hacerse el distraído, porque cuidarse no significa cambiar nada, simplemente hacer las cosas que hay que hacer y uno hace vida normal, ¿no? Si no se cuida, se puede encontrar con una sorpresa desagradable en cualquier momento. Consejo entonces, tomarse la presión. Si Por hay alguien supuesto. que está escuchando, está mirando el programa y hace 2 años no se toma la presión, Totalmente. por favor, Por lo favor, primero que yo tiene les que pido, hacer. sí, aunque sea una vez al año, algo que tomen acciones y que está bueno esto de empezar a cambiar los hábitos. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Por favor. Me alegro un montón que estés bien y que seas ejemplo Gracias, de María. muchas otras personas con hipertensión. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta la próxima. Gracias.